Pues muy buenas tardes. Nada más quisiera saber si nos están escuchando en sus respectivos lugares. ¿Sí se escucha bien? Bien, me da mucho gusto saludarlos y tener la oportunidad por este medio, pues de tener este acercamiento con los órganos de control interno de los diferentes municipios del estado, sus organismos, de los titulares de las áreas de tesorería o del personal que está como responsable de la atención de los aspectos relacionados con la contabilidad gubernamental. Hace algunos meses ustedes pues han sido partícipes de esto. Se firmaron unos convenios de coordinación con el propósito de poder atender el tema relacionado con aquellas observaciones que han venido siendo reincidentes. En reuniones regionales que se tuvieron hace algunos días, se les entregó a todos ustedes una relación de cuáles eran esas observaciones que teníamos reincidencia. Sin embargo, consideramos aquí en ISAF que pues es necesario atender con mayor profundidad estos temas con el propósito fundamental de que no quede ninguna duda de cómo resolver esa problemática. En este sentido, hicimos un diseño para tener con ustedes reuniones cada semana, probablemente sean 2 o 3 reuniones, dependerá de cómo ustedes así lo deseen, porque pues esto lo vamos a hacer conjuntamente con ustedes y quisiéramos conocer sus opiniones al respecto, de tal suerte que en cada una de estas reuniones que pensamos pueda durar cuando mucho entre 1 hora, hora y media en lo particular, pueda ser analizada 1 o 2 observaciones que han sido más recurrentes en las revisiones del ISAF en los últimos años y llegar junto con ustedes a la forma y el procedimiento específico para su solventación y para evitar la reincidencia futura. Aquí lo que vamos a trabajar en estas sesiones es la parte operativa de cómo resolver la observación. No se trata ni de recordar qué ha pasado, ni cómo ha estado, ni qué ha sucedido. Son observaciones que tenemos en la revisión que estamos haciendo en este momento, inclusive para la revisión de la cuenta pública del 20, y que queremos que ya no aparezca. Y al hablar de que queremos que ya no aparezca es que generemos al interior de las administraciones municipales los procesos administrativos o las prácticas administrativas que permitan que ustedes documenten ese procedimiento y que ya quede una forma de trabajo específica para que con lo que se presente a futuro en esas cuentas en lo particular, en esos conceptos en particular, pues ya puedan ir siendo atendidos correctamente y que esa observación pues ya no aparezca hacia adelante. En verdad sé que han hecho un esfuerzo muy importante todos ustedes. Sabemos que pues hubo una mejora muy significativa y vuelvo a felicitarlos. Tuve la oportunidad hace unos días de hacerlo con algunos de ustedes. Vuelvo a felicitarlos porque se hizo un esfuerzo muy importante. Tuvimos una mejora sustancial en la revisión de la cuenta pública del 2019 con respecto a la cuenta pública del 2018. Y la verdad es que deseamos contribuir junto con ustedes para que la cuenta pública del 2020, que es prácticamente el corazón de sus administraciones, es la parte media de sus administraciones municipales, pues obtengamos ustedes y nosotros como resultado de la fiscalización, pues muchas mejores condiciones en materia de las observaciones que lo que encontramos en la revisión de la cuenta del 19. El propósito nuestro, vuelvo a insistirlo, es colaborar a la mejora del funcionamiento de la administración pública municipal y en ese sentido, pues estamos a su disposición. Como lo señalé hace un momento, estas reuniones no son muy largas, por lo tanto, aparte de tener el gusto de saludarlos, quisiera yo hacer la voz al contador público certificado Martín Ibarra para que él pueda hacer el desarrollo de esta reunión, la presentación. Yo quisiera pedirles de favor que ustedes no se queden con ninguna duda de estas reuniones.
sea, cualquier detalle, por mínimo que consideren, pregúntenselo a Martín. Él es el director de fiscalización a municipios. Recientemente se acaba de incorporar a la auditoría de municipios. Entonces, es la persona que estará verificando y revisando la presentación de los trabajos de auditoría que el personal de campo nos presenta aquí en la institución. Por ese motivo, pues me da mucho gusto pasarle el uso de la voz a Martín y a ustedes, pues que sea de éxito y de provecho esta jornada de capacitación. Muchas gracias. Muy amables. Como bien lo comentaba el ingeniero, el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la finalidad de esta reunión es presentarles un procedimiento mediante el cual nosotros realizaríamos para la depuración, ¿sí?, de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Esto tiene mucho que ver con todas aquellas observaciones que han sido reincidentes durante el ejercicio 2019, 18, 17, 16, ¿sí? Que traen saldos muy antiguos de acuerdo a la naturaleza de las cuentas y a las operaciones propias de cada uno de los sujetos fiscalizables. Esta reunión, como también acertadamente lo comentó el auditor mayor, se desprende del convenio de colaboración, ¿sí?, y de coordinación entre los órganos de control de los distintos ayuntamientos y sus paramunicipales, así como el propio Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con la finalidad de buscar todos aquellos mecanismos que coadyuven para la solventación de las observaciones que se han estado presentando entre los últimos cuentas públicas. Entonces, el día de ayer, a cada uno de ustedes, a través de su correo oficial, se les hizo llegar el material, tanto de la presentación que vamos a ver este día, así como del material de apoyo para cada uno de los conceptos en cuanto a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El calendario que reciben en la invitación, pues se tiene establecido en la sesión de hoy, ver lo que respecta a cuentas por cobrar y por pagar. El día viernes, gastos a comprobar, y el día próximo 2 de diciembre estaríamos viendo lo que tendría que ver con la implementación o las limitantes que han tenido ustedes, en cuanto a los sistemas de contabilidad SACNET. Entonces, iniciamos. Voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a precisar sobre el diagrama, ¿sí?, que viene ahí en la presentación, y sobre los ejemplos de las observaciones que han tenido estas reincidencias para poder ejemplificar. Y por último, veríamos, de acuerdo al plan de cuenta y a los lineamientos que emite el CONAC, para los registros contables que se tendrían que realizar y poder concretar y llegar a una solventación de este tipo de observaciones. Entonces procedo a compartirles pantalla. ¿Me pueden dar acceso para compartir pantalla? No me permite compartir pantalla. Me tiene inhabilitado. Sí, así es. Necesito que me habiliten, por favor, para compartir pantalla. Pues no. Adrián. Permítame tantito, ¿eh? No, ninguno. Ahí está. Bueno, permítanme ahora sí. ¿Qué? ¿Está compartiendo ya? Sí. Está con pantalla completa.
Sí. Sí. No, está como, todavía no está como presentación. Ahí. Ahí Ya sé está, cómo- gracias. Ok. Perdón. Este es el material que ustedes recibieron el día de ayer. Nos vamos a enfocar en el material respecto a la presentación que está en PowerPoint, ¿sí? Y como les platicaba, nos vamos a ir directamente al primer diagrama, que sería el referente al procedimiento de depuración de saldos antiguos de cuentas por cobrar y anticipos. ¿Sí? Nomás permítanme sacar el apuntador. Bueno. Ok. Lo perdí. ¿Sí? Como primer punto de este proceso, tenemos en cuanto a las cuentas por cobrar y anticipos, con saldos de antigüedad considerable en los auxiliares y contabilidad de los sujetos fiscalizables, tendríamos que proceder a identificar las subcuentas que presentan este tipo de condiciones, ¿sí? Haciendo un análisis de los movimientos de acuerdo a los auxiliares de los últimos ejercicios presupuestarios. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues en el área de tesorería o contabilidad obtendríamos los auxiliares de cada uno de los años e ir viendo las incidencias, así como la repetición de estas cuentas que se están repitiendo con años antiguos. Ya que tengamos identificadas esas cuentas, procederíamos a determinar su origen. ¿Cómo realizaríamos esto? Pues primero haríamos un análisis de los movimientos para llegar a una integración y un conocimiento de ese saldo, ¿sí? Este proceso es muy importante que intervenga el área contable y tesorería para poder tener esos saldos conciliados y llegar a importes reales y sobre todo que la información sea confiable, ¿sí? Y oportuna. Ya que tengamos determinado el origen de esos saldos, procederíamos a realizar una verificación de las pólizas, ¿sí? Nos iríamos al documento fuente para ver si dentro de los registros, ¿sí? Hablando del archivo, hablando de las evidencias, hablando del soporte y dándole cumplimiento a las normas de información financiera, ¿sí? Y dándole cumplimiento a las normas internacionales de contabilidad, de que todas nuestras operaciones que realizamos deben de contar con una evidencia y un soporte documental. Entonces verificaríamos que estas pólizas contaran con esos documentos que nos permitieran hacer exigible la recuperación de esos derechos o de esos recursos de los cuales terceros tienen compromisos de pago con el propio ayuntamiento. Ya obteniendo esto, procederíamos a hacer una verificación. Ya que tengo los documentos, ¿sí? Ya que tengo todo aquel arsenal, por así decirlo, de herramientas para hacer exigible un cobro, pues antes de hacer una confirmación o una confrontación, veríamos la supervivencia de estas personas. Se oye feo, pero pues tendremos que verificar, porque tampoco no vamos a ir al panteón a andar haciendo. Entonces tendríamos que ver si estas personas son elegibles, ¿sí? Identificables, tienen un domicilio, también es importante, porque en muchos municipios nos podemos encontrar que estas personas que tienen un adeudo pues ya no viven ahí, porque emigraron a otro municipio o por cuestiones de trabajo, personales, familiares, o simplemente pues por edad pues ya no están acompañándonos aquí, ¿no?
Ya que tengamos esta evidencia de que podemos hacer la exigibilidad de este cobro con los documentos y que la persona es localizable e identificable, pues haríamos este expediente. Es muy importante que documentemos cada una de las actividades y los procesos que estemos desarrollando, porque recuerden que estas observaciones ya están determinadas en un informe, ¿sí? De auditoría financiera, de auditoría trimestral o auditoría de cuenta pública. Estas observaciones ya están determinadas y ya forman parte de un procedimiento. Entonces es importante, que ahorita que veamos el ejemplo, darle cumplimiento a la medida que se les está estableciendo para dar a la atención y llegar a su total solventación. Pero les recuerdo que la conformación del expediente debe de contener todas las actividades que hemos realizado para cada una de las cuentas con las que estamos determinando su factibilidad de su recuperación o la no factibilidad de la misma, ¿sí? Ya que tengamos este expediente, lo vamos a turnar al área jurídica o área homóloga, ¿sí? Para que realice un dictamen, ¿sí? Un dictamen de opinión donde él nos va a decir si se puede, en base a estos documentos y elementos que conformamos, la recuperación de ese saldo. Y también, ya que tengamos ese expediente, pues en el área jurídica verificaríamos si se agotó el procedimiento administrativo para la recuperación de esos saldos. O sea, si hubo notificaciones por parte de la área de tesorería, si lo pasamos a un departamento jurídico, si después hicimos otro tipo de actividades para la recuperación extrajudicialmente de esos saldos, ¿sí? Tenemos que ir agotando todo el procedimiento antes de llegar a concluir en que esa cuenta ya no va a ser recuperable para el ayuntamiento, ¿sí? Ya que hayamos agotado el procedimiento administrativo, jurídico y judicial, de acuerdo a la normativa, ¿sí? Que establecen las leyes de derecho jurídico, mercantil, ¿sí? Y la propia ley de gobierno y administración municipal, procedemos a seguir alimentando este expediente para ir dejando evidencias de todas las actividades que estamos realizando durante el transcurso de este proceso. Continúo. Una vez, ¿sí? Que ya tengamos agotado el procedimiento y que realmente tengamos los elementos para poder dictaminar que es imposible recuperar esos saldos de cuentas por cobrar con una antigüedad considerable, tendríamos que verificar las siguientes condiciones, ¿sí? Primero, si realmente es costeable la recuperación de ese saldo, porque no nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces hay que ver si los saldos a recuperar cumplen con materialidad, si realmente tienen una importancia tal que no nos vaya a salir más caro el costo administrativo para la recuperación de ese saldo de cuantía menor, ¿sí? Entonces tenemos que verificar estos criterios. También vamos a ver si la procedencia del saldo existe. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a lo mejor de todos los elementos que integramos en el expediente, el área jurídica nos dice en su dictamen que, ¿sabes qué? No tengo elementos para poder hacer exigible ese cobro. O también hay ocasiones que debido a un error del departamento de contabilidad, ¿sí? Estamos presentando saldos que realmente no tienen un valor, ¿sí? De recuperabilidad para el ayuntamiento. Hasta aquí, no sé cómo vamos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.
Ah, ok. Tengo 18, 19, espera. Los doy a todos. Guatabampo aquí está presente, oiga. Permíteme, Bueno. porque voy a admitir a los que están en espera. Ponte la manita. Ahí lo dejo ahí. Ok. Sí, por ningún problema. ¿Dónde está la pregunta? Ah, yo no estoy viendo chat. ¿Quién determina Contraloría o Dirección Jurídica? Ok. Hay una pregunta. ¿De dónde? Bueno, hay una pregunta en la cual nos están comentando que si quién es la autoridad responsable para dictaminar, si jurídico y Contraloría, ¿sí? Acuérdense que son dos elementos fundamentales de la administración pública municipal, ¿sí? Cada quien tiene sus atribuciones y sus funciones establecidas en la reglamentación que emite el propio ayuntamiento. Entonces es importante la colaboración de ambas. Uno, que es el que tiene las atribuciones para autorizar ese tipo de criterios jurídicamente. Y otro, que es el que tiene que validar en cuanto al seguimiento, ¿sí? Y en cuanto a los procesos que se están llevando a cabo, como dando fe, por llamarlo de una forma, ¿sí? Y constatar y evidenciar de que ese proceso fue de acuerdo a lo que la normativa establece. Entonces, ahorita que veamos cuentas por pagar también, porque son tratamientos un poquito distintos, ¿sí? Porque dependemos de unos terceros para las cuentas por pagar, perdón. Entonces, ahí sí mencionamos el que se involucre el órgano de control en cuanto a las actas que se van a generar y dejar evidencia de todas estas decisiones que se están tomando, ya que realmente ustedes como órganos externos de control son los que están firmando este convenio de colaboración y coordinación para la no reincidencia. Entonces, si se fijan también en muchas de las observaciones que se hacen durante la auditoría financiera, se les pide para cierto tipo de evidencias que vengan validados por el órgano interno de control, ¿sí? Porque nosotros no podemos estar ahí y poder constatar esto, y por eso nos apoyamos con ustedes como órganos de control. Controles de prescripciones. Ah, bueno, van más adelantados con las prescripciones, ¿sí? Bueno, en el tema de prescripción, pues tenemos lo que marca la ley o la normativa fiscal. ¿Vamos? Entonces, tenemos que respetar estas leyes de aplicación general, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo la ley de federal? ¿Sí? Las prescripciones son a 5 años, siempre y cuando no exista una comunicación, siempre y cuando el ayuntamiento no haya externado una manifestación o una voluntad de cobro hacia estos deudores, ¿sí? Cuando esté 5 años sin movimiento de esa cuenta, ya podríamos hablar de prescripción. ¿Vamos? Dice que sí entendieron, pero dice que sí puede emitir la recomendación. ¿La qué? ¿Puede emitir la recomendación? Pues así o sea, te dicen gracias, sí nos queda claro. Bueno, aquí hay otra pregunta. Gracias, y nos queda claro que se tiene que involucrar ambas dependencias. Sin embargo, si contamos con saldos ya prescritos legalmente, la Contraloría puede emitir la recomendación. Sí puede la Contraloría interna intervenir y emitir esa recomendación, porque va a haber un documento ya generado y creo que hasta sometido al ayuntamiento para aprobar esas prescripciones, ¿verdad? Entonces, sí es importante
que la Contraloría esté dando constancia de estos hechos, siempre y cuando su dicho lo esté soportando con evidencias documentales y justificativas de lo que se está diciendo. ¿Vamos? Entonces, bueno. ¿Por qué tú estás como anfitrión? ¿Tú estás como anfitrión? Yo soy anfitrión. O sea, no me estoy recibiendo a los que están. Bueno, perdón. También les pedimos una disculpa porque nosotros estamos innovando en este tipo de talleres o acompañamientos a ustedes y pues es novedad para todos y estamos aprendiendo entre todos, ¿no? En cuanto a los manejos de estos medios remotos. Ya que hayamos dado cumplimiento al planteamos en el numeral 8, en el siguiente proceso, ¿qué tendríamos? Se cortó tu audio, Martín. ¿Tengo audio? ¿Ya tengo audio? Ya. Bueno, perdón. Ya que hayamos concluido con el numeral 8, pues ya siguiendo con este diagrama, el siguiente proceso, ya tendríamos los elementos para emitir, ¿sí?, una propuesta de ajustes de saldos incobrables. ¿Vamos? Ya que tengamos determinado, porque de este análisis que hagamos entre tesorería, jurídico y contraloría, pues va a haber saldos que sí sean calificables para su cancelación por saldos antiguos y que no han presentado movimiento. Pero también tendríamos saldos que de ese análisis pues vamos a encontrar evidencias que nos servirán para recuperar esos saldos. En el caso de los primeros que no tenemos una manera de hacer exigible esa recuperación, pues propondríamos en la póliza de ajuste de esas cuentas que se van a depurar y las someteríamos al ayuntamiento para su validación y autorización, ¿sí? Alguien está pudiendo rayar, yo no fui el que hizo esos rayones. Después, ya que tengamos esa póliza, ¿sí? Esa póliza de ajuste de depuración de saldos, ya obteniendo la autorización propia del ayuntamiento, afectaríamos los resultados de las cuentas, ¿sí? Perdón, ya afectaríamos estos ajustes contra resultados de ejercicios anteriores. ¿Vamos? Y una vez aprobado el ayuntamiento, el órgano de gobierno emitirá el acta correspondiente para proceder a realizar ese ajuste. Ya lo impactaríamos, ¿sí?, en nuestra contabilidad, siempre y cuando tengamos a la mano esa acta del ayuntamiento o del órgano de gobierno, por el caso de las paramunicipales, donde nos autoriza a afectar los resultados de los anteriores. Y ya para concluir, como número 12, pues tendríamos de toda esta evidencia, de todo este expediente que conformamos, debemos de certificarlo, ¿sí? Debe ser certificada la documentación para la presentación en el ISAF y que el ISAF pueda validar todo este proceso que ustedes realizaron para la depuración de los saldos de cuentas por cobrar y anticipos. Tenemos dos preguntas, ¿me permiten? Dice, en la depuración de saldos por prescripción, en donde no existe evidencia de cobro, ¿generará alguna responsabilidad hacia los funcionarios que no realizaron esta acción de cobro? Pues, bueno, recuerden también que tenemos una ley general de responsabilidades. Y en esa ley de responsabilidades, pues califica o evalúa las acciones de los servidores públicos. Entonces, si derivado a esa prescripción se involucró la falta de actuación de un funcionario, pues tendremos que valorar con los órganos internos de control
qué sanciones o amonestación tal vez hará acreedor ese servidor público que tenía esa atribución o esa función para realizar. Después preguntan, cuando se hace efectiva la prescripción, ¿se tendría que iniciar procedimiento de responsabilidad de los funcionarios responsables que no efectuaron algún acto de cobranza? Pues creo que ya queda respondida también esa pregunta. ¿Ok? Entonces, a continuación, les voy a presentar un ejemplo. Un ejemplo de las observaciones que tenemos aquí en el área de evaluación sobre cuentas por cobrar con una antigüedad considerable, ¿sí? Y aquí, como podemos ver esta observación, el área de evaluación hizo una observación por 5 millones de pesos, redondeando números, y hace una integración de estas cuentas. Y como ustedes pueden ver, tenemos un importe aquí relevante de 897,9 pesos, que se deriva pues de una caja chica a nombre de Selena FB, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que verificar? Irnos a los auxiliares, ¿sí? Ver cuándo nace esta obligación, ¿sí? Verificar si esta persona, qué seguimiento se le dio o qué tratamiento se le dio a esta cuenta por cobrar. Porque ahí es cuando vemos y hablamos que pueden ser por errores u omisiones del área administrativo contable, porque pues la operatividad a veces nos lleva a descuidar ciertos tipos de atribuciones y funciones que tenemos. Entonces tenemos que hacer una verificación si Selene, esto fue determinado a través de una acta de arqueo o corte de caja de tal día. Entonces tenemos que ver que exista esa acta de corte de caja donde se manifieste este faltante. Y después verificar en la contabilidad qué aconteció. A lo mejor días después, porque en el acta tiene que haber una condicionante que de la observación determinada, pues te doy 3 días para que me atiendas o me solventes, ¿sí? O me aclares la situación. A lo mejor esta persona hizo un reintegro o aclaró, porque en el arqueo le decimos, oye, del fondo inicial de ferias, más todos los recibos de cobranza, tú debiste tener tanto recurso. Y al yo confrontarlo contra el efectivo, me da esta cantidad y por lo tanto sale esta diferencia, ¿sí? Eso es el arqueo. Entonces, esta persona nos dice, ¿sabes qué? Es que el recibo fulano, mangano y perengano estaba cancelado. Pero cuando me llegaste a hacer el arqueo, yo no había conciliado pues mi información, pues no había cerrado mi caja y los recibos cancelados no los había confrontado contra las copias y por eso me computaste esta cantidad. Ah, bueno, hay una aclaración, hay que verificar que realmente no está ese recibo entregado y en el tiraje que emite la caja que no esté ese importe recaudado que maneja el recibo. Entonces hay que verificar qué aclaraciones o justificaciones presentó. Y si hay esas justificaciones, como les decía, puede ser por error involuntario, pues no se ajustó o no se impactó contra la cuenta por cobrar. Entonces ahí es cuando hablamos de posibles errores en la contabilidad, por descuidos, como ustedes le quieran ver, por la misma operatividad y el dinamismo de las actividades, pues a veces cometemos estas inconsistencias. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí vemos demanda mercantil. Pues también hay que ir a ver qué está pasando, cómo nace esta cuenta, por qué motivo se crea como deudor y ver qué aconteció en el seguimiento que el área contable jurídica le debió haber dado a esta cuenta. A lo mejor presentaron un documento o un proyecto y nosotros lo registramos, mas sin embargo se feneció porque no prosperó. Cadena comercial Oxxo, 50,000 pesos. Pues aquí que se nos puede venir a la mente algo así como que un impuesto predial que no se recuperó en el ejercicio y sin embargo no se mandó a la cuenta de orden y ahí quedó estático, un traslado de dominio,
una anuencia, un permiso por anuncios luminosos, etcétera. Entonces, igual, hay que, en base a este número identificador del catálogo, sacar los auxiliares e ir a ver cómo nace y qué evolución tuvo ese saldo para ver si todavía es factible su recuperación. ¿Qué otro más? Pues el N Guadalupe, 439, pues a lo mejor si realizaste un préstamo, ¿sí? Quisiera trabajar ahí para que me presten 400,000 pesos. Realizaste un préstamo por 400,000 pesos, pues hay que ver que existe el pagaré, que exista un convenio, un documento que acredite que a esa persona se le autorizó ese préstamo, que exista un cheque propiamente firmado de recibido por esa persona, ¿sí? Que realmente tengamos los elementos para su recuperación. Y si esta persona todavía existe en nómina, pues hay que proceder y hacer los descuentos de forma quincenal y un convenio, ¿sí? Para la recuperación de estos saldos. Y si esta persona, pues no es propia del ayuntamiento, pues tendríamos que entender el proceso de verificar si vive en el ayuntamiento, si es localizable, ¿sí? Sí, para poder hacerle exigible y tenemos los elementos para la recuperación de esta cuenta por cobrar, ¿sí? Continúo. ¿Qué medida está manejando el ISAF? Son en 3 vertientes, bueno, 2. Primero, le pedimos que justifique el motivo de la observación y acredite los trámites efectuados. Se los leo esto porque es importante atender estos elementos que se están estableciendo en la medida para poder llegar a su total solventación. Porque aún y cuando tengamos el expediente y las evidencias, ¿sí? Todo documentado, el proceso y lo mandemos al ISAF, si no atendemos esta medida, les va a quedar todavía en proceso de solventación. Entonces, ¿en qué vertiente va? Justifica el motivo, resarce el daño, establece medidas y si hay un servidor público responsable, pues que se le aplique la ley, ¿sí? Un momento. ¿Eh? ¿Silenciaste? No. Bueno, pues para que empiece a aceptar la gente y todo eso, pasa muy justo. ¿Me permiten 5 minutos? Okay. Unos problemitas técnicos. Ya estoy de vuelta, perdón, vuelvo a compartir pantalla, permítanme. Adrián, no me deja compartir pantalla ahora. No.
¿Alguien más lo tiene? Porque mejor compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, es importante que atiendan lo que la medida nos está estableciendo, aunado al procedimiento, que vimos con anterioridad. ¿Sí? Como les comenté al principio, se les mandaron 3 documentos. Y uno viene la presentación, el otro viene el procedimiento, y ahí viene detallado quiénes entran, por qué motivos, qué cuentas no entran, por qué motivos, y qué debemos de realizar para lograr este proceso de depuración de saldos antiguos, de cuentas por cobrar y anticipos. ¿Sí? Entonces vamos a lo que propiamente nos marca la CONAC a través de su plan de cuentas. Y en el plan, como ven aquí, lo estamos dando resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Y hay dos subcuentas, ¿sí? Que marca el plan, que son subcuentas de derechos a recibir efectivo equivalentes a cancelar y subcuentas de derechos a recibir bienes o servicios a cancelar. Estas 2 cuentas las vamos a impactar contra cambios por errores contables, ¿sí? Que es de la serie 3000, que son de la REA, resultados de los anteriores. Entonces es muy importante, como las cuentas por cobrar son de naturaleza deudora, pues para impactar esos saldos antiguos, pues tendríamos que hacer el registro contrario para su depuración, ¿sí? Ya que tengamos la autorización del ayuntamiento de las propuestas de pólizas de ajuste. Y aquí cerramos el procedimiento de cuentas por cobrar. Ahora vamos a entrar al procedimiento de pasivos o cuentas por pagar. En este procedimiento se integran estas 3 grandes rubros: cuentas por pagar corto plazo, documentos corto plazo y cuentas por pagar largo plazo. ¿Sí? Me voy nuevamente al diagrama. Déjenme ver si hay gente en espera para admitirlos. No, ok. Si nos fijamos, es muy parecido este procedimiento al de cuentas por cobrar. Es un procedimiento espejo, pero al inverso por la naturaleza de la cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a proceder de la misma manera. Primero identificaríamos qué cuentas están involucradas en esta situación, ¿sí? ¿Qué cuentas por pagar tienen saldos antiguos? ¿Sí? Vamos a identificarlas. Vamos a ver si estas cuentas a través de los auxiliares comprobamos que están en los últimos 3 ejercicios presupuestarios con ese mismo saldo inamovible. Ya que tengamos esa identificación, vamos a proceder a verificar las pólizas, ¿sí? Que integran ese saldo. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar su existencia o inexistencia, ¿sí? De si ese proveedor o ese acreedor realmente el ayuntamiento tiene la obligación de pago. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, es muy parecido el procedimiento. Ya que determinemos en las pólizas, ¿sí? Que tenemos esa obligatoriedad de hacerle frente, ¿sí? A esos pagos, pues vamos a hacer una confirmación de saldos. ¿Por qué? Hay que ponernos el guarache antes de espinarnos. Entonces le van a decir, a ver, cervecería Cuate, o a ver, cadena comercial Oxxo, o a ver, materiales y suministros del Río. Es cierto, pueden hacerlo de 3 maneras: abierta, negativa o positiva. Y es decirle, a ver, es cierto que el saldo al 31 de diciembre del 2019, el ayuntamiento tiene un adeudo contigo de tal cantidad. O de decirle, al 31 de diciembre, ¿qué adeudo tiene el ayuntamiento contigo? Vale más, ¿no? Para que ellos se maten solos. ¿Vamos? Entonces, ya que tengamos esta confirmación, pero es importante darle el seguimiento, porque nosotros en auditoría tenemos la experiencia que se hacen confirmaciones y pues muy pocos responden a esas confirmaciones.
Entonces, es importante darle ese seguimiento, dejar evidencias a través de un correo electrónico o un recibido por parte de esa empresa de que nosotros confirmamos el saldo y en un tiempo considerable no nos respondió. Me van a preguntar qué es un tiempo considerable. Bueno, un tiempo considerable como es una cuenta por pagar y es importante aquí dejar como un año de gracia, ¿sí? Ya que determinemos y califiquemos y etiquetemos como una cuenta por pagar incobrable, mandarlo a cuentas de orden por un periodo de un año, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa cuenta por cobrar y no tengo la confirmación y es un saldo representativo que después me pueda traer una contingencia para el ayuntamiento, pues la voy a mandar a una cuenta de orden. Yo tengo que agotar mi procedimiento, lo voy a mandar a cuenta de orden durante un año y decir, en estos 12 meses yo hice una notificación, no obtuve respuesta, por lo tanto, ya tengo elementos para suprimir o depurar este saldo que el ayuntamiento tenía compromiso con tal o cual proveedor o acreedor. ¿Vamos? Entonces, para eso es la confirmación. Ya que tengamos esa confirmación o no confirmación, pues vamos a hacer el análisis de las cuentas, ¿sí? Y a través de esa confirmación, pues nos va a dar un elemento importante para poder acreditar lo que dicen nuestros auxiliares, ¿sí? Porque también, si yo en un auxiliar con tal proveedor tengo un saldo de 1,000 pesos y cuando yo le hago la confirmación me dice que solo le debo 500, pues es que algún documento está faltando en mi contabilidad, alguna evidencia nos está careciendo en los registros, entonces hay que ver por qué motivo traemos esa diferencia. Y claro, pues me voy a ir a lo que me diga el proveedor, porque él solo me está diciendo, oye, a la fecha me debes 500 pesos, aunque yo traiga 1,000. Pero es muy importante documentar todo esto, ¿sí? Ya que tengamos estos elementos, pues lo vamos a turnar al área jurídica o el funcionario homólogo para que éste haga su procedimiento jurídico. En este análisis, ya que hagan entre el tesorero y el jurídico propiamente, emitirán, ¿sí?, un dictamen, ¿sí? Este dictamen es como el que conocemos como el estudio de factibilidad del pago, ¿sí? Entonces, este documento lo va a generar el área jurídica y va a dar los elementos jurídicos, contables y administrativos de si realmente se presenta esa obligatoriedad para realizar el pago. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, también el área jurídica tiene que estar pendiente, ¿sí?, de qué consecuencias o repercusiones le podemos causar al ayuntamiento por mandar a una cuenta de depuración por pagos o obligaciones que teníamos. Porque a lo mejor nosotros tomamos la decisión como ayuntamiento de depurar y cancelar esa cuenta y al rato nos brinca el beneficiario de esa cuenta y me dice, págueme. Entonces nos metemos en un dilema porque ya cancelamos la cuenta, no tenemos el registro en nuestra contabilidad y tenemos ese pago que realizar, ¿no? Que puede suceder. Entonces tendría que contener este dictamen aquellas repercusiones legales que se podrían presentar, pues una demanda, un embargo, etcétera. Hasta ahorita no lo hemos visto, ¿no? En la experiencia que tenemos no se ha presentado esto, pero pues acuérdense que día con día nos vamos especializando más, nos vamos preparando y capacitando mejor y pues hay más elementos y más herramientas para tener la información que nos ayude y nos sirva para hacernos acreedores de los derechos que tenemos, ¿sí? Viéndolo como este tercero al cual el ayuntamiento le debe. Ya que tengamos ese dictamen, ¿sí? Y que tengamos esa vialidad de cancelación de saldos, permítanme, esa cancelación de saldos, vamos a someter al ayuntamiento su autorización o al órgano de gobierno tratándose de una paramunicipal, un organismo paramunicipal, ¿sí? Al someter esa autorización al órgano de gobierno, ¿sí? Es importante el acompañamiento del órgano interno de control, ¿sí? Para que el órgano interno de control esté validando cada una de las actividades que se están realizando en este proceso.
¿sí? Teniendo la autorización de la cancelación del pasivo, se elaborará esta acta de depuración de saldos de cuentas por pagar, ¿sí? Y como les comentaba, se van a sacar del cuerpo del balance y se van a llevar a cuentas de orden, que son de la serie 7000, si la mente no me falla, ¿sí? También el plan de cuentas les menciona que es enunciativo más no limitativo, y sin embargo ustedes tienen la libertad de crear, respetando los primeros 3 niveles, las cuentas de orden a las necesidades que tenga el ayuntamiento, ¿sí? Las vamos a dejar en esa periodicidad de 1 año, ¿sí? Ya concluido ese año en cuentas de orden, ahora sí podríamos, y que no existe un acercamiento de un tercero para exigir ese pago, ya podríamos proceder a hacer una cancelación definitiva de las cuentas de orden. E igual como les comento, es importante que ustedes documenten todo este proceso, certifiquen cada uno de los elementos, información y documentos que están en ese expediente para poderlo turnar al ISAF y poder atender la observación que ustedes tienen detectada. Esto lo que buscamos es que para el 2020 ustedes ya no tengan observaciones por saldos antiguos y que no estén reincidiendo en ese tipo de observaciones porque se hacen acreedores a una sanción, ¿sí? Pasamos al ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar? Nos dice que la cuenta de proveedores presenta saldos antiguos por 10 millones de pesos. Y aquí están las criaturitas a los cuales les debemos, ¿sí? Méndez Materiales, 400. CL Ramón, LA Wilberto, Desarrollo Integradora de Obras y Servicios, GOL, B. Antonio, Cribas de Arrendamientos, entre otros. Entonces tendremos que hacer lo mismo procedimiento, o sea, en base a este número identificador del catálogo del plan de cuentas, solicitaríamos el auxiliar para ver si realmente tenemos los elementos donde el ayuntamiento se le da o se le crea la obligación de hacerle frente a esos compromisos, ¿sí? También verificar si no hubo en movimientos posteriores pagos que a lo mejor por error involuntario no los tengamos considerados en la contabilidad y este saldo siga presente. O simplemente una cuenta, ¿sí? Que creamos una provisión y también por el dinamismo y la operatividad de los ayuntamientos se nos olvida afectarla y cancelarla cuando ya realizamos el pago. Bueno, me comentan que aquí hay unas preguntas. Ay, hola, aquí. ¿Cuál sería la asiento contable? De la balanza. Ese no trae. Bueno, ahorita me están preguntando que si cuál sería el asiento contable para enviarlo de la balanza a las cuentas de orden. Ahorita más adelante viene el ejemplo, se los platicamos. Si en mi entidad se tienen esos proveedores de cuentas de orden hace más de 1 año y no han podido los pagos y no han pedido los pagos, ¿qué se hace? Bueno, miren, también es importante, ustedes tienen políticas contables, ¿verdad? Tienen políticas contables. Entonces, este proyecto de procedimiento, nosotros se lo estamos poniendo a su alcance. Ustedes podrán incluirlo en sus políticas contables y establecer esa periodicidad de 1 año en cuentas de orden para su posterior cancelación. ¿Vamos? Contestando la pregunta que me están haciendo. Si ya estos proveedores los tengo en cuentas de orden y tienen más de 1 año y no han pedido los pagos, ¿qué se hace? Pues ya, o sea, ya cumpliste con el lineamiento, ¿sí? Ya cumpliste con el plan de cuentas, ya cumpliste con lo que establece la CONAC, o sea, ya la tuviste en una cuenta de orden por un periodo determinado, entonces ya procede a realizar los ajustes o las propuestas para su cancelación. Es importante que todo esto, como ustedes van a afectar cuentas de resultados de los anteriores, esté validado por el ayuntamiento. Ay. ¿No se escucha? Otra pregunta, a ver si movió.
¿Esta también es pregunta? ¿Qué pasa? Ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si el proveedor al que le debe el ayuntamiento físicamente ya no existe? Bueno, aquí es lo que les comentaba cuando interviene el área jurídica, ¿sí? O sea, yo tengo un padrón de mis proveedores. Yo tengo un expediente donde ellos me entregan un domicilio fiscal, ¿sí? Entonces, yo tendré que ir a hacer la verificación al domicilio que ellos me entregaron en ese expediente, ¿sí? Hago una acta administrativa con un vecino o dos vecinos de testigos, pregunto, oye, tal proveedor ¿tienes sus oficinas aquí establecidas? Y ya te va a decir, no, pues hace un año que está desocupado, hace 5 meses que se fueron. Ah, bueno, ¿y sabes a dónde se fueron? No, pues no sé a dónde se fueron. Entonces, ¿qué procedería después? Yo como Martín Ibarra, ¿qué haría? Buscaría en el directorio, ¿sí? O en el internet si existe ese proveedor o esa empresa. Porque a los medios, o sea, a las redes, podemos allegarnos de información. Entonces, verificaría en internet la existencia de esa empresa, por si traía un teléfono, un domicilio, e iría a verificarlo. Si existe, y después le haría una confirmación de saldos, igual como les dije, ¿sí? Para que él me diga si le debo o no le debo. Si me dice que no le debo, pues pum, se acabó taquería, ¿no? Ya no hay nada que hacer, pero si me dice, ¿sabes qué? Si traigo un saldo pendiente, pues ya tendríamos que hacerle frente a lo que nos está diciendo. ¿No se escucha? ¿Se puede repetir? Ahí en la depuración. Siento esto. En la depuración de cuentas por cobrar, no se hace asientos contables de cuentas de orden porque no se menciona. Ok, jóvenes, o compañeros, perdón. Recuerden que las cuentas por cobrar, pues son nuestras, ¿sí? O sea, nosotros endrogamos a la gente, o sea, por préstamos, ¿sí? O por diferencias en arqueos, como lo veíamos ahorita, o por impuestos, ¿sí? O por anuencias. Entonces, dependiendo del tratamiento que nosotros le hagamos, ¿sí? Dependiendo de las evidencias y documentos que tengamos para hacer exigible su recuperación, ¿sí? Determinamos si se crea o no se crea una cuenta de orden. ¿Por qué nosotros no lo pusimos? Porque son parte de la atribución de la tesorería, ¿sí? Y del propio ayuntamiento como órgano colegiado, ¿sí? De definir sobre sus ingresos y recuperaciones. Y si estamos determinando que estos saldos antiguos son por registros erróneos, ¿sí? O por descuidos derivado de la operatividad y dinamismo de las áreas administrativas y de tesorería y contabilidad del ayuntamiento, pues no nos evidenciaríamos ante el ayuntamiento, pues sí, y decirles, oye, pues que fue un error mío porque creé esta cuenta por cobrar, pero aquí tengo los pagos, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso no estamos metiendo las cuentas de órdenes en las cuentas por cobrar, porque realmente donde sí se podría presentar una contingencia, y hago una pausa por la ley, un paréntesis por la ley de ingresos, ¿no? Es contra una posible demanda hacia el ayuntamiento por no haber realizado el pago sobre un compromiso que adquirió, ¿sí? Por eso así nosotros lo estamos visualizando. Pero igual, este procedimiento, como les comento, es enunciativo más no limitativo. Ustedes lo pueden establecer en sus políticas contables y acreditar que las van a dejar en un periodo de gracia de 1 año en cuentas de orden, ¿sí? Pero pues si ya estamos viendo que son saldos muy antiguos, porque hay observaciones y hemos recibido estudios de factibilidad donde traen cuentas por recuperar del 2006, 2003, ¿sí? 2011, que esas cuentas pues ya prescribieron, pues, ¿sí? O también nos dicen, oye, traigo un saldo de cuentas por cobrar de fulana persona, pero aquí tengo el acta de defunción. Pues procede a cancelarla, pues, que ya no es exigible esa cuenta por cobrar. Por eso nosotros no incluimos las cuentas de orden, pero si ustedes lo deciden, lo pueden considerar.
Y igual como les comentaba en cuentas por cobrar, tenemos que atender la medida que ya se estableció, aparte del expediente que se turnaría para darle atención a la depuración de estas cuentas. ¿Y cuáles son los registros contables que nos establece la CONAC y el plan de cuentas? ¿Sí? Cuando son asientos por saldos erróneos, pues lo vamos a mandar a resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Naturaleza acreedora, pues serían saldos contrarios. Se tendrían que cargar las cuentas en las cuales estamos haciendo la depuración por ajuste. Contra esta cuenta de resultados, que propiamente, no le hagan caso porque ustedes lo van a definir, cambios por errores contables por depuración de cuentas. Y la confrontaríamos contra las cuentas de orden, ¿no? Que son de la serie 7000. Y a ustedes también podrían etiquetarlas y ponerles el nombre que gusten y manden. Para el caso de saldos negativos es el mismo procedimiento, ¿sí? Naturaleza acreedora, ¿sí? Pero como van en contra de su naturaleza, pues sería confrontarlo para poderlo disminuir y que ya representen y presenten, perdón, un saldo de acuerdo a su naturaleza. Igualmente la confrontaríamos contra depuración de cuentas por pagar de la serie 7000, que son las cuentas de orden. Hasta aquí es lo que nosotros teníamos preparado para ustedes. Me dio gusto estar recibiendo preguntas, quiere decir que estuvieran poniendo atención. Me dio gusto ver que se interesaron en el tema, pues algo que nos va a ayudar a todos, ¿sí? Para que la información que estamos presentando en nuestras cuentas públicas, pues cuente con los requisitos indispensables en cuanto a la confiabilidad, la veracidad, la oportunidad, ¿sí? Para la toma de decisiones que está llevando a cabo el ayuntamiento. ¿Hay otra pregunta? Esto. Ajá. Bueno, la siguiente pregunta que nos ponen aquí es, ¿prevé la normatividad un límite de saldos para depurar? Porque hay ocasiones que traemos saldos mínimos de 200 que provienen más de un año y corresponde a centavos y pesos. Bueno, recuerden que hay importancia relativa, pues, ¿sí? Y también hablábamos del costo-beneficio. Entonces, un proceso administrativo para recuperar 200 pesos, pues yo creo que no es conveniente para el ayuntamiento implementar este acuerpamiento de abogados para ir a recuperar 200 pesos, ¿no? Yo creo que es más fácil decir que por importancia relativa, por la representatividad del importe, pues se va a depurar esta cuenta porque por costo-beneficio, pues no es conveniente para el ayuntamiento. ¿Los puede autorizar el director general? ¿Director general de dónde? ¿De la municipal? No, porque hay un órgano de gobierno. ¿Sí? Al que preguntó que si los puede autorizar el director general, yo creo que aquí no lo meteríamos en un conflicto, porque hay un órgano de gobierno que es el que vigila y cuida la razonabilidad de las cifras, así como la afectación de los resultados de los ejercicios anteriores del organismo. ¿Cuándo se dice que prescribe una cuenta por pagar? ¿Qué tiempo establece la ley? Bueno, la ley, como les comentaba, es la ley fiscal. Ahí habla de prescripción de créditos y todo esto. Entonces nosotros lo podemos asumir y atender. Y esta prescripción habla de 5 a 7 años, ¿verdad? Algo así está. Sí, pero déjenme, les investigo el articulado específico y se los hacemos llegar a través de este chat. Bueno, a través de los correos de los que tienen firmado el convenio de no reincidencia, que son los titulares de los sistemas de control. Saludos a San Felipe Jesús. ¿Cuánto tiempo tarda ISAF en dar respuesta? ¿Cuánto tiempo tarda ISAF en dar respuesta a una observación contestada? Bueno, pues está establecido en la propia ley de fiscalización, ¿sí? Si estamos hablando de observaciones de precierre, ustedes tienen 20 días para
atender esas observaciones de precierre. Y el ISAF tiene 20 días o 15 para pronunciarse. Si ya estamos hablando de observaciones que ya pasaron al informe individual, la ley les establece en el artículo 50, el otro en el artículo 39. El artículo 50 les establece un lapso de 30 días y al ISAF le otorga 120 días para, ¿me fue la palabra? Para pronunciarse, ¿sí? Entonces, en observaciones de precierre, después de sus 20 días, nosotros tenemos 20. Y observaciones ya en el informe individual, ustedes tienen 30 días y nosotros tenemos 120 días hábiles. ¿Vamos? Permítanme. ¿Cómo se llama la cuenta? ¿Cómo se llamará la cuenta de orden donde se asentará la depuración de saldo negativo? Bueno, la cuenta de orden, pues así se va a llamar, ¿no? Acuérdense que el mismo plan de cuentas, siempre que respetemos el apartado 7000, que son cuentas de orden, les permite que de acuerdo a las necesidades ustedes puedan etiquetarla con el nombre que quieran, ¿sí? Bueno, el nombre que quieran, ¿no? De las necesidades del ayuntamiento. ¿Vamos? Y aquí pueden tomar este ejemplo, pues depuración de cuentas por pagar contra cuentas por pagar depuradas. Lo pueden asumir este ejemplo, nomás acomódenlo en su plan de cuentas. Ok, entendido. ¿Se escucha eco? Sí, se escucha eco. Bueno, yo creo que ya atendimos todas las preguntas y también damos atención al programa que teníamos calendarizado. De hecho, nos excedimos 14 minutos. Y pues no nos resta más que darle las gracias por este tiempo que nos dediquen. Y también nos interesa y nos emociona que su respuesta, y pues esto va a ser en beneficio de todos porque pues va a impactar en la solventación de las observaciones. Hay una pregunta de gastos por comprobar. Ese tema, señores, lo vamos a ver el próximo viernes, ¿sí? Entonces, por cuestiones de tiempo, el día de hoy concluimos esta sesión y pues Dios mediante nos vemos el próximo viernes igual a la 1:30. Entonces, les agradecemos su asistencia y pues quedamos pendientes. Buenas tardes. Se escucha, ¿verdad? Muchas gracias, buenas tardes. Martín Campoy, auditor adjunto de fiscalización a municipios. Agradecemos a todos su asistencia. Tuvimos muy buen quórum, qué bueno. Les agradecemos mucho el haber participado en esta primera reunión. Tenemos la siguiente el 27 de noviembre, que es gastos por comprobar. Realmente el material se lo vamos a hacer llegar con tiempo. Sabemos que son 3 días, es un poco ajustada la agenda, pero les agradeceríamos que todos participaran. Es de vital importancia estas reuniones de seguimiento. Este es un programa que el auditor mayor pues ha venido promoviendo desde hace tiempo en relación a las observaciones de reincidencia, precisamente para evitarlas a través de los ejercicios y las cuentas públicas que ustedes nos están presentando. Realmente tenemos muchos pendientes, sobre todo en la cuestión de las observaciones de antigüedad de saldos y cancelaciones. Este es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros precisamente para llegar a una entrega-recepción lo más apegada a la realidad posible y no tener consecuencias y sea únicamente la entrega pues realmente con saldos depurados lo más actualizado que podamos. Los esperamos el 27 de noviembre a la 1:30 iniciamos. Es nos disculpan ahí las fallas técnicas que hemos tenido porque es la primera vez que iniciamos con este ejercicio. Y agradecemos la asistencia. Las respuestas nos las pueden hacer llegar vía correo. Las preguntas, perdón, las respuestas se las hacemos llegar. Con toda confianza, cualquier pregunta es buena y sobre todo les agradeceríamos mucho
que se haga el análisis lo más profundo que se pueda sobre cada uno de los saldos, acreditar los expedientes como lo mencionaba Martín. Y hasta la próxima. Con esto cerramos. Muchas gracias por su asistencia.